Estamos en contacto con Sebastián Lipina, que acaba de escribir y publicar el libro Pobre Cerebro. Él es doctor en psicología y nos va a contar un poco por qué escribió este libro y por qué se llama Pobre Cerebro. ¿Qué tal, Sebastián? Te tenemos en línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. La verdad que muy interesados en ver, en conversar con vos acerca de esto, de los efectos de la pobreza, cómo impacta en el desarrollo de las personas. Bien, voy a empezar a contestar tu segunda pregunta, la previa, Okay. y que tiene que ver con tu introducción. Es cierto que estamos en una era de mucha neurociencia, pero como dice un gran amigo y colega, Mariano Sigman, estamos también en una época de inflación cultural del prefijo neuro. No todo lo que viene de neuro tiene la misma calidad ni significa lo mismo. En ese sentido, el libro Pobre Cerebro no es un libro de autoayuda ni va a ser nunca un bestseller. Es un ensayo que intenta poner al lector en el desafío de pensar la sociedad en la que vivimos y qué es lo que hacemos con nuestros congéneres que tienen que sufrir la desgracia de estar privados de cuestiones básicas, incluidas derechos y las posibilidades de desarrollar sus capacidades en el ciclo de su vida. Entonces el libro lo que intenta hacer es explicar cuál es la evidencia desde la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva contemporánea, qué es lo que le ocurre al cerebro cuando un individuo se cría en situación de pobreza durante las primeras 2 décadas de vida, y qué aspectos son cuáles son los mecanismos por los cuales esas influencias se dan, que en general tiene que ver con modificar las posibilidades de desarrollo y de funcionamiento de distintos sistemas neurales que tienen que ver con el aprendizaje y el pensamiento y con la regulación de emociones. Vos sabés que nosotros siempre trabajamos desde el lugar, desde los derechos, ¿no? Desde los derechos humanos, en este caso el derecho que tiene que ver con la pobreza, y cómo esto, más allá de ser retórico, ¿no? Impacta directamente en el desarrollo del cerebro. Es muy impresionante. Sí, y con eso, sobre las posibilidades de satisfacer los derechos y las necesidades de la gente, que los que tienen que ver con pobreza tienen que ver con nutrición, salud, educación, vestimenta, transporte, inclusión laboral. Y lo que propone el libro es que, la pobreza es hija de la desigualdad. El fenómeno más importante que socialmente deberíamos analizar es la inequidad social, porque la pobreza es uno de sus síntomas. Y los mecanismos que generan la inequidad no son necesariamente los que aborda nuestra civilización para tratar de reducirla. Muy por el contrario, las tasas de pobreza van en aumento en todos lados. El otro aspecto del libro es que, más allá del diagnóstico y de la importancia del conocimiento neurocientífico, que en el libro yo propongo que esto no reemplace de ninguna manera, sino que complemente y en su justa medida los esfuerzos de investigación hechos por los educadores y los psicólogos durante todo el siglo XX, ¿no? Sí. La neurociencia se mete a hablar de esto recién en las últimas 2 décadas de manera más específica, pero lo hace sobre un monto de evidencia en el mismo sentido que ya habían elaborado investigadores durante más de un siglo en otras áreas de la ciencia, inclusive las ciencias de la salud también. El otro punto del libro es que, ¿por qué lo escribo? Es porque me interesa que, más allá de asombrarnos del impacto de las influencias a nivel biológico, además del nivel psicológico y social, es que existe también mucho tiempo de experiencias que nos muestran que es posible revertir. Es decir, lo que el libro trata de hacer es cuestionar este mantra que se escucha muy seguido de que ser pobre es una enfermedad y es algo irreversible. Sí. Cuando uno hace eso, no está basándose en la evidencia de la que disponemos desde hace más de 100 años. Y además Entonces, que hay una esto cuestión moral que sí. está en juego acerca de cómo, y una responsabilidad social de los investigadores también y de los académicos, acerca de cómo ponemos en juego ese conocimiento cuando lo comunicamos. Eso también es una intención del libro. Porque además esto lo que hace es paralizar, ¿no? Decís, bueno, esto es así, la pobreza es algo irreversible, entonces no hacemos nada, ¿no? Entonces me parece que esto de que haya una propuesta mueve a la acción. Sí, lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo. Voy a poner 2 temas más complementarios a eso que son importantes. Cuando esto ocurre en una escuela, lo que implica directamente es que un adulto a cargo de la educación de un chico que piensa de esa manera deja de actuar, mucho más allá de tener que invertir algo nuevo, con lo que ya se está invirtiendo en tiempo
y en recursos humanos y materiales, también ya ahí hay una posible modificación de lo que habría que hacer. Y es mucha la gente que piensa eso. No estoy diciendo nada en contra de los docentes, a quienes admiro profundamente y a quienes les agradezco el profundo esfuerzo que hacen cotidianamente para tratar de sobrellevar lo que implica los niveles de pobreza infantil en nuestro país. Pero precisarían más acompañamiento los docentes de otros adultos que tendrían que protegerlos de esto y de ayudarlos. Pero el otro tema es que cuando esto está en la mente de alguien que tiene que financiar la investigación en el área, también es peligroso, porque solo se va a financiar aquello que se puede hacer hasta el momento en que ya es irreversible. Entonces, si yo digo que no estoy bien nutrido durante mi primer año de vida y me convierto en un débil mental, las inversiones van para el primer año de vida. Claro. Cuando en realidad no es así. Lo que necesitamos es invertir mucho más tiempo y más de manera más continuada. Porque la violación de los derechos por pobreza se van sucediendo en distintos momentos de la vida y van impactando sobre diferentes aspectos. Y hay aspectos que no se desarrollan en el primer año de vida, se desarrollan después. Ahora, ¿esto significa que no son importantes los primeros 2 o 3 años? No, para nada, no estoy diciendo eso. El libro se ocupa de aclararlo, lo aclaro en el libro. Sí. Son importantísimos y sobre todo a nivel nutricional, de recursos más básicos, porque es lo que necesita el sistema nervioso para arrancar, para crecer. Pero después se siguen necesitando cosas que no están incluidas dentro de esos primeros tiempos, que también son importantes, que tienen que ver con el manejo del estrés ambiental, que tienen que ver con la estimulación para el aprendizaje en los ambientes formales e informales de crianza y educativos, etcétera. El libro entonces plantea plantea reflexionar en base a la evidencia disponible, que obviamente está citada hasta el año 2016, propone analizar qué es lo que se sabe de las influencias y qué es lo que se sabe de los niveles de reversibilidad y de las posibilidades de cambio. Y por supuesto hay una reflexión sobre los seres humanos en general, cada uno en su posición, como comunicadores, como investigadores, como maestros, como padres, acerca de la importancia de conocer estos temas para eliminar posibles pensamientos que son erróneos, que no están basados en la evidencia, sino en cualquier en otros aspectos. Y en ese sentido es importante entender que los pequeños cambios de concepción en esto son importantes y por eso la importancia del programa de ustedes y de convocar a la gente a que discuta y debata sobre esto. El nombre del libro, que es tu segunda pregunta, nace de otra cosa. A ver, ¿de qué nace? Por un lado tiene que ver con esto. Pucha, mirá lo que le hacemos al cerebro en esta civilización actual, lo hacemos pelota, no le damos lo que necesita. Pero por otra parte tiene que ver con esa inflación cultural del prefijo neuro, y es, pucha, mirá también lo que le hacemos al cerebro tratando de ponerlo en primer foco, cuando en realidad tenemos que pensar en términos de individuos que portan cerebros y no en cerebros. Claro. Claro, además esto implica una nueva, un paradigma, ¿no? Que vuelva a poner el eje en las personas. Y desde ahí políticas públicas que cumplan el rol que tienen que cumplir más allá de la atención en el primer año, ¿no? No tenemos mucho más tiempo, pero me había impactado esto de que el estímulo intelectual y hasta las vacaciones, o sea, que todo lo que impacta en la vida del individuo finalmente va a conformar sus posibilidades en la vida. Sí, pero ¿no se sabía de esto? No lo sabíamos a través de otros conocimientos generados por otras disciplinas científicas hasta hace poco tiempo. Parece que el cerebro tiene más sex appeal, por decirlo de alguna manera. Es como que si es biológico es más seguro, y en realidad esto lo viene describiendo. Incluso hay grandes psicólogos del desarrollo como Jerome Bruner, que acaba de fallecer hace pocos días, que lo venía proponiendo desde la década del 70. Hay un libro de él sobre educación y pobreza directamente. Claro, bueno, pero estamos en una sociedad positivista donde si tiene algún criterio científico ya es más atendible. Pero yo estaba hablando de criterio científico con Bruner. Claro, sí. El tema es qué parte de la ciencia es a la que la sociedad le presta más atención y por qué motivo. En una era donde además el conocimiento tiene valor de cambio, se vende. Parece ser que, y esto me lo han dicho colegas americanos, ellos convencen más a sus políticos cuando van con una imagen cerebral afectada por pobreza que cuando van con algo conductual, que tiene más de 100 años de historia. Bueno, y sin embargo, lo conductual no sería posible si no está lo otro modificado. Claro. Es decir, son muchos temas los que habría que abrir y debatir, y el libro propone eso. Bueno,
Sebastián Lipina, contanos dónde podemos comprar el libro, dónde lo podemos conseguir y después te invitamos que en cualquier librería, porque librería. está distribuido en todo el país, en las librerías centrales, y también me han llegado mensajes de otras librerías que son más regionales o más barriales que también lo tienen. En general está en todos lados. Bueno, te invitamos otro día si podés acompañarnos en el piso y le damos más debate a este tema que realmente es tan importante. Muchísimas gracias por el interés y por la invitación a participar del programa. Te agradecemos mucho este contacto. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos con Sebastián Lipina, doctor en psicología, autor del libro Pobre Cerebro.